Estamos ya en la transmisión de el segundo día de seminarios virtuales previos al Foro de Derechos Humanos y Tecnología, auspiciado por el Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Juan Manuel Casanueva de SocialTIC y tenemos el gusto de estar con José Luis Espinosa Piña, director del ILCE, Instituto de la Capacitación Educativa Comunicación y educativa. comunicación educativa, discúlpame con eso, y estará, una vez que resolvamos algunos problemas técnicos, con nosotros también Rosario Gambo a cargo de la Biblioteca Mexicana. Y estaremos hablando básicamente de las perspectivas de ambas instituciones sobre cuestiones de la no discriminación y particularmente la perspectiva tecnológica que tenga que ver con accesibilidad y abordar justamente la educación bajo un contexto de la no discriminación y la inclusión en cuestiones educativas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, José Luis, por estar en esta transmisión. Te recuerdo que además de estar sintonizándonos varios asistentes en vivo, también se estará grabando en una transmisión en YouTube. Y adicionalmente estaremos recibiendo comentarios o preguntas en la transmisión en vivo en YouTube y así también en Twitter en el hashtag DHYTIC. Así que bueno, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Nos puedes platicar un poquito más de la perspectiva del INSE al respecto? Muy bien, bueno, muchas gracias por esta reunión. Eh, una de las cosas interesantes es que en un futuro muy cercano esto va a ser mucho más fácil. Tal vez nos reunamos holográficamente o lo que los dispositivos permitan. Esto va avanzando tan rápido como nuestra incapacidad de asimilarlo en su totalidad. ¿Qué más podemos decir de esto? Ustedes han visto la evolución de los dispositivos. El software que hoy nos permite hablar era una cosa solamente concebible en los libros de ciencia ficción y en la imaginación de poderosos escritores, poderosos en cuanto a su capacidad de concebir cosas en base a la evolución y el desarrollo de la tecnología. Pero el asunto es que una institución como esta, como el ILCE, que se crea en 1956 en Montevideo, Uruguay, a partir de que la UNESCO en su Asamblea General atisba, advierte la evolución de la tecnología y el poder de los medios de comunicación, se crea como un de países en los cuales se decide crear un organismo permanente para que especialistas, expertos, conocedores, vean los alcances y el potencial que tienen las herramientas de comunicación a fin de ayudar y contribuir a potenciar los procesos educativos, a reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje en América Latina. De esta manera se crea el ILCE. El ILCE tiene como único propósito el ver cómo se puede utilizar mejor la tecnología para educar. Y en su nombre está su definición, comunicación educativa. Y a lo largo de estos 57 años, pues hemos evolucionado desde usar la radio con fines educativos, después cinematografía educativa, en otro tiempo la tecnología que dominó el escenario latinoamericano fueron los famosos proyectores de cuerpos opacos o los proyectores de transparencias con una cinta y un carrete que nos iba dando una narración y después una campanita nos indicaba cuándo cambiar la transparencia. Pero hoy día esta institución explora Internet, explora tecnología móvil, las tabletas, los teléfonos celulares. Por supuesto, creemos en algo que hemos denominado convergencia de medios y lo hemos aplicado. Es decir, sumamos nuestros conocimientos en televisión, en radio, en diseño de guiones, en pedagogía y en manejo de herramientas móviles y, por supuesto, de Internet para proponer nuevos modelos, proponer campus en línea, proponer estrategias a través de tabletas electrónicas y de teléfonos celulares. Es lo que hoy hace el IRSE. Pero bueno, finalmente hoy el mundo está haciendo muchas cosas. Surgen cosas nuevas llamadas MOOCs, que tal vez podamos hablar un poco más adelante de ello. Algunos hablan de la evolución de la educación tradicional como la conocemos,
Yo sí creo que por primera vez en la historia de la humanidad la gente tiene acceso a fuentes de datos y de información como nunca antes la tuvo. Ni el emperador Carlos I de Alemania o V de España, Carlos de Habsburgo, que fue el más poderoso en el siglo XVI, jamás soñó con tener acceso o nunca tuvo acceso a una fuente tan amplia de datos y de información. Pero ojo, datos e información no son conocimiento, son solo eso, datos e información. Para que se conviertan en conocimiento tiene que haber un marco de referencia, tiene que haber un contexto, y eso lo proveen los educadores, los pedagogos, y los modelos pedagógicos, por supuesto, los sistemas educativos que existen. Y el reto de la humanidad hoy es, usando la tecnología, cómo hacer que datos e información se conviertan en algo relevante, es decir, en conocimiento, se conviertan en algo que transforme vidas y que trascienda, y que finalmente impacte a la comunidad humana, y en el transcurso del tiempo esto vaya generando escenarios de mayor igualdad, de mayor equidad, de inclusión. Hoy día ya hablamos de derechos humanos, más amplio, hablamos de derechos de tercera generación. Por supuesto, los que estudiamos derecho hace algunos años, teníamos que aprender que nuestra Constitución en México se dividía en términos generales en una parte dogmática y en una parte orgánica. Y la parte dogmática hablaba de preceptos generales. Y ahí teníamos el derecho, por ejemplo, que tenemos los mexicanos a un trabajo digno, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Pero hoy día, cuando hablamos de estos derechos, que hoy son derechos humanos a partir de las reformas constitucionales recientes, pues ya podemos hablar de derechos de tercera generación. Los derechos que tienen los que aún no han nacido, pero nacerán, el derecho que tienen a vivir en un medio ambiente habitable, con aire respirable y con agua potable, pero también en muchos países ya se habla del derecho que tienen los ciudadanos a acceder a Internet. El derecho irrestringible, irrenunciable, absoluto, que tienen todas las personas de acceder a esta fuente de información y potencial fuente de conocimiento. Porque como ya distinguí hace un momento, datos e información no son conocimiento si no hay un marco referencial. Me explico. Si yo en este momento acceso a una página sobre historia antigua de Egipto y yo no tengo la menor referencia sobre la historia del Egipto antiguo, pues no voy a entender gran cosa. Tal vez me deleite con las imágenes y las ilustraciones. Pero si yo tengo previos conocimientos por un sistema educativo formal, o mi capacidad autodidacta me da para comprender y poner en referencia eso que estoy leyendo, entonces ya trasciende. Internet es eso, Internet es una fuente vastísima en donde muchos se pueden perder y muchos otros sin duda se pueden engañar. La cantidad de engaños, de timos, de fraudes, de personas que dan por bueno todo lo que aparece en Internet, nos debe motivar a una profunda reflexión. Hoy día hay muchas personas que creen que la fuente más fidedigna de datos veraces es Wikipedia, cuando sabemos que Wikipedia tiene múltiples errores y está en una fase constante de construcción. Es un espacio de construcción colaborativa loable, encomiable, absolutamente fascinante, a mí me gusta mucho, pero creo que es un espacio finalmente en construcción y no puede ser Vox Dei, no puede ser la palabra absoluta, no es una condición de conocimiento sine qua non. No sé cómo vayamos de tiempo, pero espero que esto, bueno, pueda provocar tal vez una charla o un debate o un diálogo entre los que estamos aquí. Perfecto, y aprovecho para mencionar que si están siguiéndonos con la transmisión en YouTube y también en Twitter, el hashtag para comentarios y dudas es DHYIC. Y también en la transmisión de YouTube también se pueden estar recibiendo dudas y comentarios. Quisiéramos pues, también
ver la perspectiva del INSE en cuanto a un reto que es pedagógico y tecnológico per se, que es la inclusión a nivel de algunos grupos de la sociedad que por cuestiones de capacidades diferentes o también por sus orígenes, su cultura, etcétera, muchas veces no están en este estándar de las comunicaciones y de los medios que generalmente se abordan. Entonces, el INSE cómo ha estado enfrentando estos retos de poder llevar, en este caso, los medios educativos, los esfuerzos educativos, con un contexto pedagógico y de conocimiento a esos grupos que por temas de discapacidad o por cuestiones de diferencias culturales, lingüísticas, muchas veces no son atendidos de la misma manera. Muy importante lo que dices. Vamos a ver el gran cambio en la historia humana, el viraje absoluto y total. En otras épocas, en el medioevo, aunque fueras rico no podías tener acceso a fuentes de conocimiento. No tenías acceso a libros porque, para empezar, la mayoría de los europeos, que fue lo que quedó después de la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando se empezó a crear el gran imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que heredó todo este conocimiento, y en toda esa etapa oscura, hasta el Renacimiento, los únicos que tenían acceso a fuentes de conocimiento eran los frailes, o los que iban a las pocas universidades que empezaron. Bolonia en el 1088, enseguida París y después Oxford y Cambridge, y Salamanca en 1216. Entonces, la mayoría de los europeos eran absolutamente analfabetas. Y los que tenían una educación religiosa podían tener acceso a libros. Hoy día, hasta el más humilde ciudadano puede ir por unas cuantas moneditas a un ciberchat, a un cibercafé, y puede acceder a Internet. Esto, te digo, con todo lo que hemos dicho acerca de poner en contexto y demás, pero el acceso ya está. Y esa es una gran ventaja. Esa representa representa el triunfo de la tecnología en términos de equidad y de igualdad, por lo menos en esta fase de la historia. El acceso. Ahora, la accesibilidad es otra cosa diferente. Y hay muchas instituciones que trabajamos en accesibilidad. Las grandes empresas trabajan en accesibilidad, los creadores de hardware y software trabajan en accesibilidad. Nosotros, los libros electrónicos que hacemos, tenemos la opción de que se pueden escuchar. Y todo el texto que se despliega visualmente puede ser escuchado sin ningún problema. Y seguramente en la medida en que esto avance, con las impresoras en 3D y con otros dispositivos que están concibiéndose, pero todavía no están en el mercado, esto será una realidad de integración. Pero aquí lo importante es saber que por primera vez en la historia, tanto los que viven en países desarrollados o no, los que nacieron en situación de ventaja o no, los que tienen dinero o no, pueden acceder sin restricciones a este océano de datos y de información que es Internet. Y eso es un salto cuántico en la historia de la humanidad. Un tiempo estuvo reservado solo para los pudientes o para los que entendían. Después, cuando empezaron los grandes planes de alfabetización, en Europa y en América, en México, a partir de la revolución y la creación de la Secretaría de Educación Pública, los grandes programas nacionales de alfabetización, y fuimos remontando un rezago ancestral de analfabetismo, pues logramos grandes cosas. Logramos con los años tener un libro de texto en los años 50, gratuito, pero ahora es mucho más, y esto va mucho más allá. Y esto también requiere un mayor compromiso de los educadores, porque tienen que ser los guías. Nos vamos a internar en un océano de datos, pero necesitamos un astrolabio, necesitamos un sextante, necesitamos un guía, un mapa, porque nos podemos perder fácilmente. Y puede resultar contraproducente, y puede además obnubilar y distraer, y desviar del objetivo central, que es adquirir conocimiento para que transforme nuestra vida. Muchas gracias. Rosario también nos está acompañando de la Biblioteca de México y anticipo que hemos tenido unos problemitas técnicos con el audio, entonces quisiéramos ver si te escuchamos perfectamente.
Yo no te estoy escuchando, Rosario. No sé si José Luis te está escuchando. No, no le escucho. Puedo leer una parte de lo que dice con sus labios, pero cuando tengamos ese software que pronto, pronto ocurrirá, seguramente empezarían a ponerse subtítulos y una voz en off un poco andrógina nos dirá lo que puedes decir. Pero bueno, no la podemos escuchar lamentablemente. Justamente ayer estuvimos platicando con un grupo de chicas argentinas que tienen un proyecto que se llama Videolibros, así que podríamos aprender eh, lengua de señas mexicana. Eh, pero estamos viendo si te escuchan desde la transmisión de YouTube. Rosario, no sé si puedas platicarnos algo que estén escuchando por ahí. Y tendremos, yo creo que reagendar esta llamada contigo porque después de las pruebas que todo se escuchaba perfectamente, el día de hoy sí hemos tenido algunos problemitas con tu audio. José Luis, regreso contigo, nomás para seguir también el hilo de la discusión y mientras vemos si podemos asistir a Rosario este, de manera offline. Pero preguntarte nomás, pasado lo último que mencionabas, se necesitan guías para afrontar los retos de educación en contexto de era digital. Ustedes como ILSE son una de esas guías, ¿no? Ustedes sí, su gran rol es definir cómo abordar la educación en este contexto de era digital. Si tú Cierto. tuvieras que poner los parámetros o los criterios en cuales una institución como el ICE, quien es quien define contenidos, medios, de cómo abordar la educación a través de diferentes medios, sobre todo digitales en este caso, ¿cuáles son esas guías que podrías mencionar para influenciar a otros educadores que nos estén escuchando? Es que precisamente por eso, Juan, tuvimos que redefinir el rol del ILSE. El ILSE tenía muy claro en sus inicios cuál era su rol, y era apoyar a los ministerios de educación, a los gobiernos en sus áreas educativas, para usar las herramientas de una manera correcta para hacer más poderoso el proceso. Pero después esto se fue distorsionando porque también la gente se fascina. Los gobiernos se embelezan con la tecnología y ven que también tiene sus riesgos y algunos tienen temores y surge de todo. México crea en 1969 de la mano de un visionario, un profesor, un pedagogo, pero además experto en medios, que fue el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, que además de ser maestro y además de haber sido funcionario, era locutor y había salido en radio y tenía un programa de televisión y era una persona conocida en los medios. Él crea el sistema de telesecundaria que comenzó a andar por parte de la Secretaría de Educación Pública en México, creada desde el ILSE. En 1970 y 71 se echa a andar telesecundaria y esto viene a transformar. Este es uno de los primeros intentos de uso de las TICs a gran escala en América Latina y posiblemente el más poderoso. Es un hito. La telesecundaria de México, que comenzó grabando programas y distribuyéndolos con mecanismos pues muy rudimentarios, después evolucionó ya en los años 90 a televisión satelital. Cuando en el 86 se lanza el primer satélite mexicano, el Morelos 1, pues uno de los fines que tenía era transmitir contenidos educativos. Pero es hasta 1995 cuando se crea la red EduSat, que se crea en el ILSE y la administró el ILSE durante mucho tiempo. Y bueno, todavía administramos algunos canales, aunque la producción y la responsabilidad de telesecundaria es totalmente de la CEP, Dirección General de Televisión Educativa, que tienen muchas capacidades humanas y tecnológicas. Pues en aquel tiempo la telesecundaria de México impactó a América Latina y los centroamericanos y algunos embajadores con los que yo platico, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, recuerdan con satisfacción las transmisiones de telesecundaria desde México. Recuerdan el acento mexicano y tuvieron esa experiencia. Fue una experiencia compartida desde México. Recientemente, cuando
se echa a andar la prueba enlace para medir cómo andamos en aprovechamiento los mexicanos, pues te sorprendes al ver que los alumnos de las telesecundarias salen en primer lugar. En los primeros lugares de aprovechamiento están los alumnos que participan en las telesecundarias. Hay que hacer un análisis amplio ahí. Hay desde aquellos que dicen que, bueno, pues si en algunas aulas no van los maestros y por lo menos está la televisión dando clases, pues por supuesto que va a haber más eficacia. Otros hacen, otro tipo de aseveraciones. Yo creo que tiene que analizarse en un amplio espectro. Pero esto que tú me preguntas sobre el instituto el instituto ha visto la evolución de la tecnología y ha tenido que tratar de adaptar métodos, estrategias, modelos en base a la tecnología que va surgiendo. Y esa es la gran diferencia entre el ILSE y muchos otros que también trabajan haciendo materiales audiovisuales. Este es un instituto que comenzó con pedagogos y es integrado básicamente usando tecnología y no al revés, no tecnólogos metiéndose a pedagogía. Todo es válido, lo importante es que haya una experiencia que enriquezca del otro lado. Pero si hay un conocimiento científico, la metodología de la enseñanza, la pedagogía, creo que podemos utilizar mucho mejor las herramientas. Por eso estos hitos exitosos en los que ha participado el ILSE, como la telesecundaria, como la red escolar o como Enciclomedia. Enciclomedia, un proyecto que ha sido el más premiado fuera de México y que fracasa paradójicamente en México por otro tipo de circunstancias. Tal vez errores de planeación, hubo ahí cosas que provocaron escándalo mediático en términos de licitaciones, adquisición de computadoras. Nada de eso es incumbencia de este instituto, porque a este instituto lo único que le compitió fue el diseño del software y la concepción del modelo. Pero lo que quiero decir es de que el ILSE va a seguir siendo un instituto flexible que se adapte a lo que venga. Hoy estamos fascinados con las posibilidades de las tabletas, estamos viendo cómo los sistemas operativos cambian, también advertimos una encrucijada del sistema capitalista. Yo todavía no acababa de pagar mi iPad 2 cuando ya estaba el 4, y el Twitter nos ofrece posibilidades extraordinarias. Yo no soy fan de Facebook, lo tengo que tener una cuenta por necesidad, pero sí soy un entusiasta de Twitter. Y creo que las redes sociales también van a tener su momentum y van a experimentar un declive. Ya no poderosos, ya con una cuenta de Twitter o de Facebook podemos impactar y podemos acceder al gran mundo. Por lo menos nos podemos expresar. Podemos construir una personalidad y ser alguien. De nuestra inteligencia y de lo que pongamos, si es relevante o no, dependerá qué tanto éxito tengamos. Pero antes no había esa posibilidad, jamás la hubo antes. Y lo que venga, pues tenemos que tomarlo con absoluta responsabilidad, porque pueden venir las tentaciones totalitarias del poder, pero también pueden venir las tentaciones anarquistas de dilapidar estas herramientas en estupideces. José Luis, hay dos preguntas y opiniones puntuales en el feed de YouTube que nos están haciendo. Una tiene que ver sobre tu opinión sobre cómo se puede combatir la brecha digital, cuál es la postura del INSS al respecto. Y la segunda es más bien una muestra de apoyo y de posicionamiento sobre estas plataformas de educación abierta. Estamos hablando como Coursera, estamos hablando como Peer-to-Peer University y algunas otras que están surgiendo cada vez más. Entonces sería fantástico tener tu opinión sobre esos aspectos. Les recuerdo a quienes estén escuchando ahora que los comentarios y observaciones se pueden poner en el chat de YouTube de la transmisión y a través de Twitter a través del hashtag DHYTIC. También aprovecho para mencionar que lamentablemente tuvimos problemas técnicos con nuestra compañera Rosario Gamboa de la Biblioteca de México y estaremos tratando de enlazarla o en su defecto haremos una transmisión especial con ella posteriormente. Entonces bueno, regresamos contigo y seguramente con eso terminamos porque es un día ocupado y hay muchas cosas que hacer. Muy bien. Bueno, comienzo si quieres por lo segundo.
los espacios conocidos como MOOCs, los Massive Open Online Courses, es algo absolutamente fascinante. Es un intento solidario y en buena medida subsidiario, entendiendo que subsidiariedad es entrar el que puede en auxilio del que no puede, el que tiene en apoyo del que no tiene, de manera temporal, para dotarlo de capacidades para que luego pueda o tenga. En esta acción subsidiaria, grandes universidades deciden poner sus contenidos abiertos y gratuitos. Tenemos en Coursera agrupados contenidos maravillosos, los mejores catedráticos en las disciplinas que cada quien busque. Uno puede acceder a esa aula de clase, sería imposible de otra manera, pero si te inscribes en un curso en Yale, en Oxford, en Harvard o en la Politécnica de Madrid, a través de alguna de estas posibilidades, a través de una de estas MOOCs, puedes complementar tu experiencia y enriquecer tu conocimiento, pero tampoco son la panacea, son una posibilidad fabulosa y extraordinaria, porque son gratuitas y porque no tienen restricción. Claro, ya después Coursera te dice, si tú quieres que yo te imprima un documento donde acredite que asististe y tomaste tantas horas, pues te cuesta $150. Pero esa es otra cosa. Yo me he metido a algunos de estos cursos por la experiencia del conocimiento y no necesito que me impriman nada. Pero este mundo laboral, tal vez te pidan documentos y te exijan algunas cosas. También eso va a cambiar. Ahora van a medir qué tan competente eres y qué tan capaz eres para tomar decisiones en determinados contextos o modelos. También cambia el mercado laboral. Y las MOOCs van a ser una parte importante que contribuya a ello. Pero también hay una cosa importante. No hay que hacer nada más poner a un individuo frente a una cámara a decir cualquier barbaridad. Hay que tener la capacidad de sintetizar y de transmitir lo útil. Si no, lo único que estamos haciendo es enrarecer de paja y más paja y mucha más paja Internet. Y va a ser más difícil encontrar lo que queramos, discriminar y distinguir qué tiene valor. Y ese es el reto que tenemos hoy. Por eso yo insisto que en esta fase de la historia de la humanidad y de la tecnología es relevante el papel del maestro. El maestro instruido para que pueda ser un buen guía para que el alumno se enseñe a discriminar, a saber qué es relevante y qué no, y encontrar y distinguir lo valioso y quitar paja. Abunda la paja en Internet, abunda lo superfluo, pero hay algunas auténticas joyas con las que nos podemos topar. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál fue? La segunda pregunta tiene que ver con brecha digital. Bueno, brecha El rol digital. del research. Sí, la brecha digital se ha reducido porque ya tenemos nativos digitales. Yo que nací a principios de 70, el último año de los 60, pues yo no soy un nativo digital. Yo aprendí a programar en BASIC, que ya no existe, conocí lenguajes como Fortran, COBOL, luego hubo algo muy avanzado, el lenguaje C, finalmente acabé como abogado y como sociólogo, pero yo siempre he sido fan de la tecnología y muy aficionada a la literatura de anticipación, a la ciencia ficción. Tal vez de ahí derive mucho interés por ver hacia dónde deriva la sociedad y hacia dónde caminan las cosas. Pero el asunto es de que yo no fui un nativo digital y tuve que aprenderlo. Pero me gustaba y lo pude hacer. Hay otras personas que muy difícilmente lo aprenderán porque tienen aún preguntas incontestables. Y esos fueron nuestros padres. Paradójicamente, los abuelos que se complican menos la vida y que ya están en la última etapa, han reaccionado extraordinariamente a las tabletas. Se ha medido en algunos países como los ancianos con las tabletas quedan absolutamente fascinados, porque es prueba y error, es una experimentación y son interfaces muy intuitivas, igual que los teléfonos celulares de última generación. Pero los nuevos, los ya nativos digitales, esos no tienen ningún problema ni lo tendrán. Y la brecha digital está dada en buena medida generacionalmente. Antes estaba dada norte-sur,
países desarrollados o subdesarrollados. Salió un dispositivo y tardaba 5 años o 10 en llegar a los países menos avanzados. Cuando salió el Commodore 64 o aquellas primitivas computadoras, añitos, no muchos en llegar a México. Pero ahora el lanzamiento que se haga de la nueva versión de iPad o de Android va a ser global. Y al mismo tiempo puede salir en los Estados Unidos que en Japón, o que en Etiopía, o en Uganda, o en Bolivia. Ya es global y las empresas son globales y trascendieron esto. Y tenemos nada más el reto de la conectividad, que yo espero que se vaya batiendo con el tiempo. La conectividad sigue siendo una desventaja en algunos países, en otros tienen toda la conectividad. Y esto de la inclusión está dada más en proporción a eso. No en razón de que no podamos acceder a lo último de la tecnología, sino en razón de si podemos acceder a buena conectividad o no, y si podemos tener un espacio donde acceder o no. En los países avanzados la gente tiene su propio dispositivo. En los países en vías de desarrollo la gente, mucha, no tiene su dispositivo, aunque sabe usarlo. Puede usar el del amigo o puede usar el del cibercafé. Pero ya esa es la única desventaja. Fantástico. Oye, José Luis, hacemos una pruebita más para ver si escuchamos a Rosario. Y si ¿Sí? no, yo creo que tendremos que reagendar. Rosario, ¿nos escuchas y te escuchamos? Querida, seguimos sin escucharte. Vamos a hacer una cosa, tendremos que hacer unas pruebas fuera del aire y regresaremos, yo creo que a reagendar esa sesión para hablar específicamente qué están haciendo en la Biblioteca de México en cuestiones de accesibilidad. José Luis, yo creo que con eso terminamos. ¿Tendrías algún otro comentario más al respecto? Te agradecemos muchísimo el tiempo. Y creo que muchas de las cosas que planteaste van a ser muy interesantes en marco del foro de Derechos Humanos y Tecnología que lleva el Instituto Político Nacional el jueves y viernes de esta misma semana. Sí, bueno, este tema del avance tecnológico, el acceso digital, impacta directamente en los derechos humanos. Le damos voz a los que no tenían, le damos participación a los que eran excluidos, pueden acceder a información que antes era confidencial o reservada por algunos. Podemos hacer trámites y facilitar la vida del ciudadano, lo cual antes era imposible. En muchas ocasiones ya nos evitamos al burócrata de mala cara y de mal gusto, que si le caíamos bien o mal, o si éramos blanquitos o indígenas, nos daba un trato desigual. Tal vez eso nos ayude mucho en materia de derechos humanos con la tecnología, pero tenemos que ir mucho más allá. El tema es que yo creo, al igual que creía un viejo político al que le escuché esta frase alguna vez, que el mejor gobierno es aquel que no le hace perder el tiempo a sus ciudadanos. Y esto es algo que nos puede ayudar a ahorrarnos tiempo a los ciudadanos si hacemos trámites, si nos facilitan muchas de las condiciones a través del uso de la tecnología del Internet. Pero que sea mucho más amplio. La gente no la usa si no le ve algo práctico. Yo vi cuando se instalaron los kioscos del programa eMéxico a principios del sexenio de Vicente Fox, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la SEP, junto con Cedesol, hicieron los famosos plazas digitales. Y en la mañana funcionaban para los estudiantes y en la tarde para la población. Se acercaban las señoras indígenas del pueblito en la meseta Purépecha, y en el momento en que se dieron cuenta de que a través de esa pantallita y con el teclado podían hablar con el hijo, que se había ido de bracero, se había ido a trabajar en el campo, y que tenían 10 años sin saber de él, en ese momento se pegaron al teclado. Y en unas semanas ya las veías escribiendo e interactuando con el hijo del cual no sabían durante 10 años, y estaba en Estados Unidos. Ahora con Skype y con estas otras posibilidades, pues esto se multiplica porque finalmente los seres humanos somos emocionales y la emoción no tiene sustitución. Somos un equilibrio entre razón y emoción.
Y la parte emocional motivó a la gente a vencer ese temor y a saltar esa brecha digital. Pues te agradecemos muchísimo otra vez la intervención. Yo creo que en el marco del foro y de lo que se ha estado haciendo en este primer experimento de tener entrevistas virtuales, abiertas y públicas, ha sido bien interesante los temas que propones. Simplemente para hacer una recapitulación de las pláticas que hubo el día de ayer, recordamos que platicamos con Rolando Guevara, uno de los participantes del proyecto de las redes autónomas de celular en Villa Teala de Poste, en Oaxaca. También hablamos sobre brecha digital con el doctor Alberto Ramírez Martínez de la Universidad Veracruzana. Y también tuvimos presencia de Argentina, de las chicas que llevan el proyecto de videolibros, justamente videolibros de señas argentinas para comunicación y educación para población sorda de la organización social o de canales. Fue muy interesante justamente para ver un ejercicio práctico. Y también ayer terminamos hablando sobre temas de discriminación y redes sociales y publicidad y medios con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Les agradecemos otra vez, quedamos pendientes para escuchar lo que ha estado trabajando la Biblioteca México y reagendaremos esta sesión virtual con Rosario Gamboa. Hoy en la tarde les platico que a las 5 de la tarde se volverá a generar una transmisión como esta y estaremos hablando con Alberto Lasti de la Secretaría de la Función Pública, que va a presentar un proyecto que ya viene caminando desde hace varios años, que tiene que ver con estas aperturas de datos de gobierno, en particular el tema de gobierno en mapas de la Secretaría de la Función Pública. Y terminaremos estas 2 días de sesiones virtuales con 2 proyectos muy tecnológicos que tienen que ver con cómo tratar de hacer útil la tecnología para cuestiones de exclusión y discapacidad. Estaremos platicando con Itzel Flores de la UNAM, una de las principales promotoras y creadoras del proyecto de entrenador virtual para discapacitados. Son básicamente simuladores para determinar capacidades necesarias para diferentes tipos de discapacidad. Y también estaremos hablando con Luis Castro de la Universidad de Sonora para que nos cuente de un proyecto que es bastante interesante para muchos que utilizan el Facebook, que se trata de cómo acercar a nivel de inclusión familiar a los adultos mayores a través del Facebook, utilizando los dispositivos que utilizan las imágenes del Facebook como contrarretratos en la vida cotidiana de adultos mayores. Así que bueno, ha sido unas acciones bastante interesantes. Recordamos con la página del foro y donde también están las ligas de estas transmisiones que se quedan grabadas en YouTube, es www.dhytic.ipn.mx. Cualquier cosa seguimos en contacto, tanto en las redes sociales del foro como también de las organizaciones convocantes. Les agradecemos otra vez su tiempo, sus comentarios y quedamos en deuda con Rosario para seguir hablando de lo que está haciendo la biblioteca. Esperamos que el día de hoy, si no, en estos días próximos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Encantado.